Evidentemente hemos perdido mucho tiempo para un tema que requiere, bueno, que es extremadamente interesante. Es una lección que me ha encantado, me ha gustado mucho porque es que he visto muchas cosas de las que, bueno, a mí personalmente siempre me han atraído mucho, me han llamado mucho la atención. Los títulos incluso de las lecciones son muy interesantes, o sea, encuentro que es bastante acertada. Hay algún punto que podemos discutir, que luego ya hablaremos, pero bueno, empezamos sin más. Empezamos por la lección del sábado y leemos el versículo para memorizar. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, evidentemente antes de empezar, esto no es un culto, es una escuela sabática, o sea que tenéis micrófonos y podéis levantar la mano o interrumpirme cuando necesitéis. Yo creo que este versículo va a ser introducción y yo creo que resumen de todo lo que vamos a ir viendo durante toda la lección, que es estar en las cosas de arriba aunque estamos viviendo en la tierra. ¿Vale? Vamos a ver cómo sobrellevamos eso, cómo puede ser que estemos aquí y a la vez estemos viviendo como si estuviéramos en el cielo, como si estuviéramos conectados constantemente con Dios. Hay una experiencia aquí de un señor que se llama Isaac Watts, que es muy interesante, un comentario que hizo, dice, porque es un señor que hizo muchos himnos y una señora pues le alababa diciendo, ostras, gracias por su trabajo, ¿no? Y dice, señora, si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que me midiese por mi alma, porque la verdadera medida del hombre es su mente. Está claro que cuando tú tomas una decisión, cuando tú haces algún acto en tu vida, la primera orden sale de nuestra mente y llega a nuestros miembros, ¿no? El hecho de cultivar la mente en contacto con Dios hace que esta mente se expanda a niveles que nosotros no podemos llegar a conocer si no lo experimentamos, ¿eh? Y la dimensión que coge Cristo cuando viene a morir por nosotros, cuando habla de cómo interpretar los mandamientos, que su aplicación ya empieza en nuestro pensamiento, cuando dice que el adulterio es solo pensar en la mujer que vas a estar y no hacerlo ya es pecado. El hecho de acariciar un pensamiento es lo que vamos a estudiar esta semana, ¿no? Cuando tú acaricias ese pensamiento se incrusta en tu mente. Si seguimos más adelante, dice, la reforma solo ocurre cuando el Espíritu Santo pone nuestros pensamientos en armonía con los pensamientos de Cristo. Esta definición parece muy, ¿cómo diríamos? Muy como de parábola, ¿no? Como dices, no, entendemos la armonía musical, pero en realidad, no sé si lo han hecho queriendo o no, pero es una definición muy estricta y de carácter bastante real de lo que realmente pasa cuando conectamos con Dios. Que si hemos estudiado lo de las puertas dimensionales, si hemos estudiado las conferencias de puertas dimensionales, vemos cosas como, bueno, esto que veis aquí en la pantalla, los que están aquí y los que están en la sala, son dos vórtex, es una simulación de lo que serían dos vórtex. Eso ya se ha comentado en la escuela sabática. El vórtex es una puerta dimensional. Cuando el inicio y el final del vórtex, o sea, de la vía, la puerta de entrada y la puerta de salida, vibran o están en armonía, es cuando fluye la energía que es información. Eso es instantáneo y no depende... Ya, pero entonces hay que mover esto y es más complicado. Sí. Y no depende de la distancia, ¿vale? Puede estar en el cielo y yo estar aquí, vibramos en la misma línea y la energía fluye ipso facto. O sea, entendemos un poco más cómo funciona Dios cuando se comunica con nosotros, con todos nosotros. Es igual donde estemos, es igual como estemos. Si nosotros oramos, si nosotros estamos en armonía con los pensamientos de Cristo, la energía de Dios fluye a través de nosotros en amor. O sea, eso
es una definición como conectar con Dios. Sería bastante literal el tema. Bueno, quería comentar que sí, para hacer esto que tú estás comentando, deberíamos cultivar la mente, ¿no? Sí. Nutrirla de algo que nos acerque al cielo, ¿no? Sí. Porque claro, si la nutrimos de las cosas de este mundo, no sé, como pueden ser por los programas por la televisión, Sí, que sí, sí. la mayoría es basura, Sí. o lo que leemos, que la mayoría puede ser basura, o etcétera, pues claro, no nutres. No. Eso es como tú, el cuerpo tienes que alimentarlo, ¿no? Sí. Para que viva, para que esté fuerte, sano. Claro, tienes que alimentarlo de una forma correcta. Si lo Sí. alimentas con porquerías, pues ese cuerpo enfermará, Sí, sí, etcétera. Pues la mente es lo igual. Tienes que darle lo necesario para que tenga esos pensamientos positivos. Comida espiritual. Aquí está. Otro alimento que en ese caso es espiritual. Al final el desemboca en lo mismo. Todo desemboca en lo mismo. Y luego veremos en la lección como el hecho de alimentar el cuerpo correctamente también desemboca en lo mismo, en una mente conectada. En la lección del domingo, la mente importa. Buen título. Es que me gusta todo. Lo tengo todo, ¿ves? Lo tengo todo súper... bueno. A ver, dice... Nuestros pensamientos dictarán nuestra conducta. La forma en que pensamos influirá en la manera en que actuamos. Lo inverso también es cierto. ¿Vale? En una dirección y en otra. Los actos y los pensamientos se retroalimentan. O sea, si nosotros pensamos bien, actuamos bien, ese actuar bien hará pensar bien. Y el pensar bien hará actuar bien. Es una espiral. Otra vez estamos en lo que hablamos de las puertas dimensionales. Una espiral hacia afuera o una espiral hacia... La espiral es infinita, hacia un lado y hacia el otro, ¿no? O sea, puedes ir al acercarte a Dios a lo infinito o puedes ir a alejarte de Dios lo infinito. Pues es un círculo que no se acaba de retroalimentar nunca. Elena White dice que vamos a estar aprendiendo y conociendo durante toda la eternidad. Por lo tanto, la eternidad es la eternidad. No la vamos a entender ahora mismo y no sé si la entenderemos nunca, pero es así. Las acciones repetidas influirán sobre los pensamientos. El cristiano es una nueva criatura. Nuevos esquemas reemplazan los antiguos esquemas de pensamiento. Aquí lo encontramos en 2 Corintios 5:17. No sé si tenéis Biblias en la mano. 2 Corintios 5:17. El primero que lo llegue, que lo diga. Y no miréis a Paco, pobre, dejadlo. No lo presionéis. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En mi versión, en el margen también dice que es nueva creación. Esto ya a mí me traslada a la recreación del mundo. ¿Recordáis que va a venir Cristo, vamos a bajar todos a la Nueva Jerusalén y después de la gran lucha final contra los que no han aceptado, ahí la destrucción de la tierra, la destrucción de los impíos, la tierra ya está destruida y recrea, ¿vale? Aquí empezamos a ver un símil que luego me gustaría trabajar un poco más de la mente con eso. O sea, entra dentro, expulsa a los enemigos que están en nuestra mente y recrea la mente. Por lo tanto, nos hace una nueva criatura, conectada con Cristo, con nuevos actos, con nuevos pensamientos. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Claro, pero esto ya se realiza antes de que Cristo vuelva. Sí, Esto pero quiere decir que es una... humano, Sí. Ya se Desde hace luego. Sí. El hecho de vivir en la tierra, con la mente en el cielo, implica esto, ¿no? Yo hacía un símil más que nada para... Sí, porque sí, es lo primero que te viene entendido. a la cabeza me vino eso, bueno. Habla de que es como las velas de un barco, ¿no? Que si están bien orientadas, pues te llevan hacia un buen puerto, ¿no? Y dice, con esas velas nuestros pensamientos dan dirección a nuestra vida espiritual. Cuando Pablo amonesta a los cristianos a poner mira en las cosas de arriba, Colosenses 3:1-4, nos insta a concentrar los pensamientos en dirección al cielo. Lo que ponemos dentro de la mente da su forma.
Y las cosas con las cuales pasamos tiempo modelan los pensamientos. Esto que dice aquí es espiritual, pero es físico también. Los últimos estudios están demostrando que cuando una persona cambia de vida, cambia de hábitos, cambia de forma de pensar, cambia físicamente su cerebro. O sea que la forma del cerebro cambia. Y su rostro. Respecto de esto, hay estudios que dicen que las mujeres antes de ovular son más atractivas. Y se ve que hay estudios morfológicos que también el hecho de la hormona del cuerpo cambia fisonómicamente a la persona. No, pero dale, coge el micrófono, porque si no, no vas a ningún lado. Y hay otro estudio que ha salido hace relativamente pocos meses del mundo de la parte del New Age, espiritista, por supuesto, donde se han hecho fotografías a bastantes personas de distintas edades antes de empezar ciertos cursillos de los que ya os podéis imaginar, cuáles eran sus caras y cómo quedan después al cabo de un tiempo. Y todos, curiosamente, cambian la expresión, pero eso sí, tienen algo en común, y es una mirada ya muy distinta por encima del resto del rostro de la cara, pero es una mirada que ya cuando los ves dices, uy, estos se han puesto en algo raro. Es curioso, y la gente, ellos lo ven como, mira, antes hacían una cara de estar mustios, así, ay, pobrecillos, y ahora se los ve radiantes, felices, que no pueden evitar la sonrisa. Pero tú mírales la mirada y te darás cuenta que tiene una mirada distinta, ida. Esa es la finalidad. Es la finalidad, el vacío. Sí, sí. No, y con esto nos da una idea y tenemos que entender que todo lo físico y todo lo mental tiene una relación muy ligada. Muchas o algunas religiones o creencias intentan separar la mente del cuerpo, ¿vale? Diciendo que somos un vaso que contiene una mente que sola funciona. Al final veremos unos comentarios de unos estudios donde eso, bueno, pues no es así. Aparte de que la mente sin el cuerpo no es nada, ¿eh? O sea, si no tienes una conexión nerviosa que genere un hábito, no tienes mente. No tienes una neurona que se una con otra, no tienes mente. No tienes pensamiento, no tienes acción. O sea que todo está unido, ¿eh? Por eso el alma como ser viviente es todo. No es un alma inmortal que pulula y que piensa. Aquí nos insta a leer, dice: ¿qué milagro de gracia sucede en nuestra vida cuando contemplamos a Dios en su palabra? Nos lleva a 2 Corintios 3, 17 y 18 y nos dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por la acción del Señor del Espíritu. O sea, cara a cara con Él. Es como si fuera un mimetismo. Y a la luz de estos textos vamos a ver una cita de Elena White que para mí es también una de las columnas vertebrales de esta lección, y que tenemos que, dije al Víctor el otro día, la podemos enmarcar y la podemos poner ahí, y cada vez que nos levantemos echarle un vistazo y luego hacer lo que tengamos que hacer, porque dice: hay una ley en la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación, ¿vale? La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa, la espiral de la que hablábamos, ¿eh? Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Si se considera a sí mismo como el ideal más sublime, jamás llegará a cosa más exaltada. Caerá más bien en bajezas siempre mayores.
Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente. O sea, que entramos en el círculo vicioso de que si no estamos o no aceptamos que el Espíritu Santo puede elevar nuestra mente más de lo que nosotros lo podemos hacer nunca, nos quedamos en un techo en el cual no podemos pasar. Porque si nosotros tenemos un ideal de pureza, un ideal de cómo hay que hacer las cosas personal, y sobre ese ideal vamos moviéndonos constantemente, nunca vamos a poder dejar entrar lo que nos va a hacer elevarnos y no estar viviendo en el trauma constante de este mundo. Hay un techo que nosotros mismos nos ponemos por no abrir la puerta y dejar que fluya la energía de Dios en nosotros. O sea, es muy interesante, muy interesante. Y el hecho de la contemplación. La contemplación, es decir, quedarse liado en algo, y le das vueltas a algo, y haces acciones conforme a ello, y esas acciones te van alejando de Dios constantemente, tú no eres consciente por el tema hipnótico, tú hipnóticamente vas haciendo ello, y muchas veces lo haces porque otros lo hacen, porque te incitan a hacerlo, y tú dices, bueno, como los otros los hacen, yo también lo hago porque seguro que es bueno, y como todo el mundo lo hace, pues no pasa nada, y el acto influye en el pensamiento, y el pensamiento en el acto, y así constantemente. Por eso cuando Dios dice, o cuando Jesús dice, o conmigo contra mí, es que eso conmigo contra mí, porque si estás un poco conmigo, constantemente estarás cada vez más cerca de mí. Y un poco contra mí quiere decir que constantemente estarás un poco más contra mí. Es una constante. Hay algo que yo siempre recordaré de cuando era un chaval de unos 12 años, que es el mimetismo, lo que siempre decimos, lo que tú contemplas y te quedas prendado de ello, es lo que tú vas a reflejar o querer reflejar. Y siempre recuerdo que cuando salía del colegio por la tarde, delante mismo había un cine y claro, cuando nosotros salíamos había terminado la primera sesión del cine y había unos cuantos chicos jóvenes que no sé, yo claro los veía mayores que yo, pero quizás no estaban en edad de trabajar aún, o tenían que trabajar y no trabajaban, no lo sé, y salían de ver películas de artes marciales de Bruce Lee y claro, cuando tú salías lo primero que oías es, he acabado de ver una del Brucele y dices, bueno, claro, cuando ya ves esta sintonía de habla dices, bueno, no sé qué nivel tendrán mental, ¿no? Pero lo peor es cuando no se quedaban con decir que han salido de ver una película de estas, sino que todo el rato hacían gesticulaciones como si fueran maestros en artes marciales, dándose de bofetadas entre ellos, y así disfrutaban. Bueno, ¿por qué? Es lo que habían mamado, y a nosotros nos tiene que pasar lo mismo. Si no mamamos las cosas de Dios, hemos de reflejar eso. Pero mirad si es importante lo de vigilar las avenidas del alma, porque te recreas en algo y eso es lo que vas a ser. Exacto. Los niños se reflejan en un jugador de fútbol que igual es lo que es públicamente y es lo que quieren imitar, su peinado, su chulería en el campo, lo que sea, ¿no? Pues bien, por eso hemos de vigilar con nuestros hijos también en eso. Sí. Aquí he puesto, porque seguimos leyendo, dice, la reforma tiene que ver con mirar a Jesús para que Él llene nuestras mentes. Cuando pensamos sus pensamientos, solo tenemos un deseo, hacer su voluntad. ¿Vale? O sea que un autoexamen que debemos hacernos nosotros cada día es, Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? Si nosotros nos preocupamos cada día por hacer su voluntad, nuestra mente es como una muestra, una demostración, una ayuda a nosotros saber en qué punto estamos y saber si realmente nosotros vamos en el buen camino. Si nos levantamos pensando, otra vez estoy en este piso, otra vez no sé, jolín, con la ropa que no sé qué ponerme o no sé qué, pues tenemos que levantar y decir, bueno, poner nuestra vida en sus manos y que la voluntad sea la suya. Entender los mensajes que nos da alrededor nuestro, asimilarlos e introducirlos en su voluntad, en saber cuál es la vía que debemos seguir, ¿no? Respecto a esto he cogido una cita de Einstein. Que fuera lo que fuera y hiciera lo que hiciera, tiene unas frases interesantes.
y una ecuación muy brutal. Dice, el ego, dice, es uno partido por el conocimiento. Eso quiere decir que es inversamente proporcional. Cuanto más ego, menos conocimiento. Cuanto más conocimiento, menos ego. Si nosotros tenemos el ego muy elevado, solo que nos quedaremos en nuestro techo. Si el ego lo quitamos el techo y entonces podemos, la puerta se abre y podemos empezar a asimilar que hay un ser superior que nos va a llevar a puntos de nuestra vida insospechados hasta ese momento. En la lección del lunes nos dice: hay algunos padres que están tan preocupados acerca de los hábitos de sus hijos en cuanto a navegar por internet que han instalado filtros para bloquear ciertos sitios. Otros hacen lo mismo con la televisión. El propósito de estos filtros electrónicos es permitir que entren ciertas cosas mientras que otras quedan afuera. Recordáis que en algunas de las charlas que hemos hecho hemos hablado de los filtros de la mente. Pues aquí tenemos una bonita reflexión. Dios ha provisto de filtros espirituales para nuestras mentes. Fueron construidos para permitir que solo entren a nuestras mentes las cosas que edifiquen la experiencia espiritual con Jesús. De entrada, yo aquí nos remontaríamos a Eva, ¿vale? Cuando Satanás le dice, comed de este árbol porque serán abiertos vuestros ojos. Eso, ¿qué le estaba diciendo? Seréis conocedores del bien y del mal, ¿no? ¿No tenía Eva y Adán puesto un filtro ya? Un filtro puro, un filtro que no permitía la entrada del mal y por eso eran felices. Y cuando le dice Satanás, vuestros ojos serán abiertos, no lo está engañando. Está diciendo que el filtro será quitado y será cambiado. O corrompido, y veréis más cosas. ¿No estaba cuidando la mente del ser humano Dios cuando lo creó? Pues ese filtro es el que tenemos que educar, ¿vale? Porque nos viene defectuoso de fábrica. Nos viene defectuoso de fábrica, desde el inicio. Ese filtro a nivel biológico es el sistema de activación reticular, que ya hemos hablado alguna vez en algunas conferencias. El SAR. El SAR es lo que tú ahora estás escuchando muchísimas cosas, estás atento a muchas cosas, pero solo te quedas con el 1%, te queda aquí porque eso te ha impactado, te ha llegado, ¿vale? Si tú el filtro lo tienes educado en una serie de conceptos erróneos, te vas a quedar con algo que te va a llevar a darle la razón a esos conceptos. Mira, eso me interesa. Eso me interesa. Aquí es donde entra el libre albedrío de Dios, que nos da, ¿no? El libre albedrío que nos da, ¿qué es? El único poder que tenemos es el libre albedrío, que es elegir lo que queremos que se introduzca en nuestra mente. En ese momento, cuando tú tienes ese libre albedrío, cuando tú decides dirigir tu mente a ciertos puntos, ese filtro se va a ir formando de manera adecuada y va a ir limpiando Dios en tu mente esa entrada. Hay otro tipo de filtro que también debemos tener en cuenta, y es que a veces una persona puede predicar sobre un tema y los que están escuchando, todos escuchan lo mismo, ¿verdad? Pero en cambio todos cogen matices distintos de ese tema. Pero hay algo que aún es más fuerte, y es cuando unas personas ya tienen una serie de conceptos preestablecidos en su mente y quizá prejuzgando ya a la persona de lo que va a decir, reciben ese mensaje oyendo cosas que el predicador no ha dicho. Y esto es algo muy grave porque es un filtro que está puesto allí que no deja pasar la verdad, sino que solo quiere el error por no cambiar, ¿no? Es un filtro que se debería destrozar en cada persona, pero que es un peligro que todos corremos. Sí, debemos estar atentos a eso porque a veces decimos... yo puedo ver esto porque soy adulto, a mí no me afecta. A un niño no. Niño, tú no lo mires, pero yo lo puedo mirar porque a mí no me afecta. Sí,
nos creemos... Sí, porque somos como adultos, bueno. Eso no es cierto, ¿vale? Porque estamos haciendo lo que está diciendo aquí, que es, bueno, yo pongo mi límite, yo sé que esto lo puedo ver. Pero Dios te está diciendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, o sea, que hay algún poder que se quiere introducir a ti por tus sentidos, como vamos a ver más adelante. Aquí hay el texto este de Filipenses 4, 7 y 8, sí, que aquí te dice cuál es la clave. Sí, lo tengo apuntado para leer. Si quieres leerlo, léelo. Todo lo que sea verdadero, todo lo que sea honesto, todo lo que sea... ¿Microfonero? No me acordaba del micrófono. Sí, el texto lo tengo aquí anotado. Dice, todo lo que sea verdadero, todo lo que sea honesto, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, lo que sea amable, de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, en esto pensar. Es decir, que claro, aquí nos está poniendo cuál es el filtro, ¿no? Lo honesto. Esa es la educación del filtro. Exacto. ¿Cómo educar? Exacto. Es la configuración. ¿Cómo educar? Es que si lo ponemos en símil informático, es como si el filtro tuviera los drivers equivocados o la configuración fuera equivocada. Y Cristo entra y te pone el driver adecuado. Y entonces ese filtro está funcionando adecuadamente en el hardware, que es el cuerpo, ¿no? O sea que es muy interesante cómo el creador de la informática tenía también sus... Pasa que a veces pensamos lo que tú antes decías, que bueno, como ya somos adultos y tal, sí, yo puedo ver según qué programa, puedo ver según qué escena, y no me afecta, pero todo afecta a nuestra mente. De una manera u otra. Bueno. Y Romanos 12.2, el primero que lo tenga, que lo lea, es un poco el punto de inflexión de lo... Sí, sí. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es? Exacto. Exacto. No os conforméis a este mundo. ¿Y cómo es la renovación? La renovación de vuestro entendimiento. En mi versión pone de vuestra mente. El entendimiento ligado a la mente. O sea, si no cambiamos nuestra mente, el resto de cosas no cambian. Nuestros actos no cambian. Pero hay mecanismos para cambiar nuestra mente. Y luego veremos que es todos los puntos que se pueden tocar y que se han de tocar porque todo influye en que nuestra mente funcione adecuadamente, en la dirección correcta. Cuando dice no os conforméis a este mundo, a este siglo, otras versiones, etcétera, pero se está refiriendo a las costumbres de este mundo. Sí, sí. Es porque, claro, ¿quién lo dirige todo? ¿Quién dirige las costumbres de este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Sabemos que es Satanás, ¿no? El diablo. Y que él todo lo deriva hacia su adoración. Y por eso la política, los deportes, las costumbres de las sociedades, todo gira en torno a lo que el diablo quiere hacer del hombre. Sí, sí. Claro, si aceptamos eso, inconscientemente estamos siguiendo al diablo. Sí, sí. Por eso no os conforméis, hay que salir de ahí. Sí, sí, ya está. Hay que estar en este mundo, pero con la mente en otro lugar. Ya nos está dando, y aquí ya nos está dando la fórmula. Aquí está. Aquí ya nos está dando la fórmula para que la renovación se pueda dar. O sea, tú tienes que ponerte en las mejores condiciones para que Dios actúe en ti. Tú lo más que puedes hacer es dejarte en las mejores condiciones. Yo me voy a alimentar de esta manera, voy a nutrir mi mente de esto, dejas en las mejores condiciones y luego la voluntad de seguir a Dios y el aumentar el conocimiento. Ya hemos visto. Mayor conocimiento, menos ego. Es muy interesante la fórmula. Bueno, ahora, por ejemplo, el día 11 hubo toda esta movida, ¿no? En Cataluña, la cadena esta y tal y cual. A mí me invitaron a ir. Pero yo mismo pensé, bueno, a ver, en primer lugar, como cristiano soy apolítico. Porque ¿de qué me va a mí la política? La política no es por parte del Señor, es por parte del enemigo. Todos esos movimientos, bueno, pueden ser que sea para un bien, pero me va a favorecer a mí como guardador del sábado, luego, como cristiano, me va a favorecer a mí. No sabemos.
tengo que participar yo en estas cosas. Aparentemente no haría ningún mal, ¿no? Pero te estás poniendo en terreno político. Te posicionas y das tu voto a una idea y a un movimiento que... Lo que tenga que ser, será, sin que yo participe o deje de participar. Será. Porque, claro, si lo analizamos todo tiene que ver un poco con el nuevo orden mundial y tal y cual, ¿no? Por lo tanto, mejor que quedemos al margen. Lo que tenga que ser, será, porque el Señor pues permitirá que sea, ¿no? Pero no tenemos que mezclarnos con cosas que nos pueden perjudicar luego. Cuando además dice no os conforméis a este mundo, evidentemente quiere decir que ¿a qué mundo nos hemos de conformar entonces? Pues al celestial, claro, al que luego también tendremos aquí en la tierra, con lo cual se nos está diciendo, mentalízate de que todo lo de aquí es birria, porque son caminos satánicos, evidentemente, vanidad, claro, no te sirven para nada positivo. Concentra tus pensamientos en la tierra nueva, en las glorias del cielo, en lo que Cristo ha hecho por ti, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tú vas a difundir a los demás porque estarás empapado de esto. No vas a estar hablando continuamente de política, ni estarás hablando de fútbol, ni estarás hablando de series de televisión, ni tonterías. Estarás por lo que debes estar. Y es que no somos conscientes que eso nos transforma. Y la gente, ¿qué va a ver en nosotros? ¿Qué veía en Jesús? ¿A un hombre que iba a hablar de política, de partidos políticos, que iba a hablar de, mira, la Olimpiada o no sé qué? No. Él iba a dar el mensaje. Y el mensaje lo daba por palabras y por hechos. Y sin decir nada lo manifestaba, sino porque los niños querían estar con él. Eso en la última parte del versículo nos hace referencia también. Lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Lo perfecto. El cielo es perfecto. Y nosotros, nuestra misión, según Jesús, es ser perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Cada uno a su nivel de perfección, que es aplicar todo lo que sabes a tu vida. Ahí es donde tenemos que ser perfectos, ¿vale? En el momento que haces eso, Dios te vuelve a nutrir, te vuelve a dar más luz. Ahora tienes un poquito más de luz, sé perfecto con esta luz. Tienes un poquito más de luz y así vas, el camino del cristiano, la santificación del cristiano es esa luz que vas asimilando y vas aplicando a tu vida. Porque si tú paras, es voluntad tuya de hombre parar ahí. Dices, yo me quedo aquí. Pero no te quedas aquí. ¿Qué hemos dicho? Espiral, ¿no? Si tú pones el techo, la espiral te va a ir otra vez hacia abajo. Elena White dice que por cada paso que das hacia Dios, cada paso que das hacia atrás es por 7. 7. Buen número también. O sea, el paso que te cuesta dar hacia adelante, si tú pones tu techo, va a retroceder 7. O sea que el cómputo es espiral negativa. No hay maneras. Por lo tanto, debemos ser perfectos en nuestra medida. Y Dios provee. Bueno, aquí habla del tema de la televisión, de los medios de comunicación. Los productores de los medios gastan millones para manipular nuestras emociones, condicionar nuestros pensamientos y dar forma a nuestros valores. Aquí tenemos un profesional de la telecomunicación que tiene... Bueno. Pregunta de Gabriel, pero si hay una injusticia con nuestro pueblo, ¿no debemos declararla? Eso supongo que va a referencia al tema independentista, ¿no? ¿Alguien quiere contestar? Evidentemente los cristianos nos hemos de posicionar, o sea, que seamos apolíticos no quiere decir que seamos totalmente al margen de la vida de la sociedad, porque estamos conviviendo con personas. Entonces, como en cualquier situación, nosotros debemos intentar ayudar. Si algo se está haciendo mal, debemos denunciarlo. Y si además eso se hace mal porque detrás hay unos ciertos intereses de los que ya prácticamente todos conocemos, porque lo hemos hablado en tantas conferencias, y sin eso también lo sabríamos quizás, evidentemente debemos denunciarlo y denunciar esa conexión. Que aparte de esto, bueno, yo no sé si se está refiriendo a la cuestión de Cataluña o no. Supongo no que sí. Bueno, es Gabriel, no sé si es... Sí.
bueno, pues claro que debemos decir las cosas como son y como debería ser justo, pero nosotros no debemos tampoco, ¿sí? Vale. Tampoco debemos inmiscuirnos porque pensemos que nosotros somos peregrinos y advenedizos, que no somos de este mundo, y eso es algo que deberíamos tener claro. Mis sentimientos, y ahora personalmente como catalán, es que, claro, me siento catalán, no me voy a sentir chino si no tengo nada que ver con los chinos, ¿no? Pero luego, ¿qué más a partir de aquí? Evidentemente te identificas con lo de tu pueblo, lo de tu alrededor, son tus prójimos, es lo más próximo a ti. A partir de aquí tienes que tomar una serie de decisiones o de opiniones, es lógico, claro, convives. Pero lo que nosotros no podemos hacer es ponernos en cuestiones políticas que tanto por un lado como por el otro están siendo manipuladas, y manipuladas con un objetivo. Que evidentemente si Cataluña es independiente, aquí se funcionará mejor, pues muy probablemente. Y si se la está tratando mal por asunto económico desde España y político, es lógico que se haya creado ese sentido de independencia ya total, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos de ser coherentes y sobre todo intentar ganar a la gente, no apartarla de Cristo. Si nosotros también nos posicionamos políticamente de un modo rotundo, habrá personas que no les podremos llegar con el mensaje, porque automáticamente se van a centrar en lo político y ya no querrán saber nada de lo espiritual. ¿Sabéis? Cada vez que yo he presentado noticias en las conferencias sobre Cataluña, claro, es un tema que causa, quizás fuera de España importa menos, ¿no? Pero a nivel español yo recibo mensajes de que o soy un catalanista a tope o que soy un facha de cuidado, y siempre les digo, no, hay que presentar los hechos como son y lo que hay detrás. Luego es lícito el anhelo de que todo vaya bien, y eso, si para uno es ser independiente, pues muy bien, y si para el otro no, pues muy bien. Pero a pesar de todo hemos de tener claro que lo que antes os decía, tú puedes decir algo y la persona que recibe ese mensaje lo recibe bajo su filtro que ya tiene puesto. Porque yo digo un mensaje y me tachan de una cosa extrema o de otra cosa extrema. ¿Cómo puede ser? Entonces hay algo que falla aquí. O uno da muy mal el mensaje, y cada uno entiende lo que le da la gana, que puede ser, o es que realmente hay un perjuicio ya hecho antes. Pero claro, nosotros sobre todo debemos centrarnos en dar el Evangelio. Y hemos de procurar, como decía el apóstol Pablo, hacernos a todos como ellos, buscarlos en su nivel. Y nosotros debemos estar en otro nivel. Nuestra patria, ¿dónde va a estar finalmente? En Cataluña, va a estar en el País Vasco, va a estar en Madrid o va a estar en Honolulu. No, va a ser la Nueva Jerusalén y después toda la Tierra Nueva. Nosotros somos ciudadanos de esa Tierra Nueva y deberíamos estar unidos todos, seamos de donde seamos, uno que esté en Filipinas y el otro que esté donde quiera. ¿Por qué? Hay un mismo sentir que es en Cristo Jesús, y eso tiene que superarlo todo. Por desgracia, el hombre se mete en política y busca siempre su propio beneficio o de los suyos, y a los demás que les den morcilla. Normalmente va así. Nosotros deberíamos estar por encima de eso y procurar el bien de todos, sin caer, eso sí, ni en ecumenismos, que ya sabemos por qué se tira todo eso, ni en ese nuevo orden mundial que no quieren naciones con poder, sino que todos supeditados a un algo, ¿no? Por tanto, sí que debemos ser patriotas, y Elena White también habla de eso, debemos ser patriotas todos, pero con la medida del entendimiento, sin excedernos. Por tanto, el equilibrio, una vez más, la temperancia en todo, y buscar la salvación de los demás. Porque el motivo puede ser muy noble para muchas personas, lo deben sentir realmente. No podemos jugar con los sentimientos de las personas que van a hacerlo, ni podemos juzgar a nadie. Pero también creo que es nuestro deber informarles que esto se ha estado gestando desde el año 100 años atrás, y que es la culminación de una parte profética que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, esta semana, este detalle esta semana lo hablé en el Facebook con alguien que puso un ex pastor, ¿no? Que puso algo que tendrá el mar que llama al independentismo, ¿no? Por la situación que vive Cataluña, ¿no? Como el mar y tal. Y yo, claro... Puertos, petróleo. Sí. Yo puse precisamente eso, pues el mar tiene un puerto, en el interior pues hay un petróleo,
que se quiera extraer. Y Hay en el una exterior Sagrada también, Familia, en el mar también el petróleo. que será un vínculo religioso para el continente europeo, etcétera, ¿eh? Y claro, y alguien contestó, mucha ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción. Y no, es la realidad. Lo que pasa es que la gente desconoce, y ellos solo ven el patriotismo, la Sí. tierra, que estamos siendo sometidos, etcétera. Pero no, es que detrás hay una red que mueve, hay un movimiento. Se ha asumido que hay unos Exacto. que se ha asumido siempre que hay un Por eso enemigo y hay un debemos una- quedar al margen, porque Pablo dice, no hay esclavo ni libre, no hay griego ni romano. Ante el Señor todos seremos ciudadanos del cielo, no de aquí, de Cataluña, de Valencia, de Madrid, no, seremos del cielo. Se terminan todas las políticas ahí. Aparte, yo creo que, como bien ha dicho Ángel, que es una cosa que ya está decidida hace tiempo, ¿sabes? Por gente de por Bueno, encima. por que- gente y por el propio, a ver, Todo lo que hoy sucede, se aprovecha todo. eso es un teatro. Claro, por mucho que la gente salga a la calle y se preocupe, eso ya está decidido. Y Ya. si quieren decir votos falsos, pues inventarán votos. Si quieren, eso ya está decidido hace tiempo. No hace falta. Que la gente tiene que buscar a Cristo, no tiene que buscar ni. Nosotros tenemos un hermano mayor que él se cree que Cataluña logrará la independencia gracias al movimiento de la gente, ¿no? Que la gente sale a la calle y, Sí, pero en parte dije, sí, en parte no, sí. no es eso. Pero ¿quién mueve a la gente? eso es lo que parece que va a ser. Pero todo esto es un movimiento que viene orquestado. Porque, mira, hoy tendríamos que estar en guerra con España ya. ¿Por qué no estamos en guerra? ¿Por qué España no nos ha mandado los tanques? Menos mal. Pues porque saben que desde arriba hay órdenes de Hatacet. De Hatacet, porque eso es la voluntad desde arriba. Esto nos lo que lleva- quieras llamar, ¿no? Pero esto nos lleva Claro. a la última pregunta Lo de la demás es un lección teatro. del lunes, en la que dice, bueno, hay en Milán una catedral que hay con 2 mensajes en las puertas y tal, bueno, dice, pregúntate, ¿cuán a menudo pienso en lo que es eterno? ¿Vale? Es una manera de examinarte. Y luego, ¿de qué modo tus elecciones reflejan estos pensamientos? Aquí es donde lo que tú hablabas, elecciones. Pueden ser elecciones de votar o elecciones personales de cada día. Sobre eso estuvimos hablando en una de las charlas, las decisiones. Hay un estudio muy potente hecho por alemanes en el cual mostraba que haciendo experimentos con las personas había decisiones que se tomaban, las decisiones se tomaban 7 segundos antes en nuestro subconsciente. Entonces la conclusión del estudio era que los factores ambientales que asumías o que iban entrando en tu mente, más una elección preconcebida del cerebro, de la parte subconsciente, hacían que tú tomaras una decisión. ¿Vale? Entonces ahí es donde el planteamiento, ¿no? ¿Soy yo el que vota independentista? Porque alguien lo ha elegido por mí 7 segundos antes. ¿Soy yo el que vota España? 7 segundos antes. Muy interesante lo del 7 también. ¿Qué pasa? Que para que eso suceda, tiene que haber antes un bombardeo de ideas, de conceptos durante un cierto tiempo, emociones, pam, 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 que van poniendo tu sistema de activación reticular en condiciones para que cuando llegue el voto digas, ese 1% que yo he entendido es que tengo que votar sí, o tengo que votar no. ¿Vale? Por eso, ¿es el pueblo que elige Jesús? No. Primero se encarga el enemigo de condicionar tu voto también. Supongamos que el sufragio sea legal. ¿Vale? Supongamos que sea legal y que todo es correcto. Sí que lo elige, pero ¿quién lo ha elegido? ¿Tú? ¿Qué vas a hablar, no? Bueno, hemos de tener presente que hay cosas que debemos también tener muy claras. Normalmente se generaliza, pero sí que es cierto que debido de donde seas, de la cultura de tu entorno, del tipo de personas que haya, se crea un cierto sentir común. Pero eso lo vas asimilando. Claro. Entonces es lógico que los catalanes nos veamos distintos en el razonamiento que otros lugares de España.
y otros lugares de España se van a ver distintos a nosotros. Pero eso es Pero lo eso mismo. pasa en Europa y pasa en todo el Sí, mundo. sí, sí. Claro. Entonces, mirad cómo se juega con nosotros, que se nos está manipulando para hacernos rivales entre todos. España con Francia nunca se han podido ver. Y eso ha sido típico. Y juegan un partido de fútbol y hay esa tirria. Bueno, y Argentina con Brasil. Con Cataluña y Francia también. Siempre hay divisiones continuas, no uniones. Y en eso se trabaja el ser humano. Claro que luego, si se aprovechan estas circunstancias y haya personas que son más obtusas y no le quieren dar un poco al cerebro y darse cuenta de cómo a unos nos manipulan por un lado, a otros por otro, se insta cada vez a que haya más furor contra otros. Y como consecuencia es lógico que entonces haya personas que se posicionen. O sea, eso lo debemos entender, porque se nos está jugando totalmente con ello. Pero sí, eso no, yo creo que no lo estamos negando. Lo que pasa es que el mecanismo que suma toda una serie de condiciones para que esa decisión se tome, tiene una parte subconsciente. Eso es donde quiero ir. Sí que hay una parte de ambiente, que es la que has comentado, que creo que es evidente. Tú tienes unos conocimientos, aprendes una lengua porque estás en Cataluña, ¿no? Si no estás en Suecia no aprendes catalán. Eso está claro. Pero un poco más en el fondo de todo es que si nosotros somos seres influenciables, si nosotros queremos ser seres espirituales y abrimos puertas que no son las que debemos abrir, ¿qué nos condiciona la mente? ¿Qué es lo que va a hacer que tomemos ciertas decisiones? Porque si hay una preconcepción de las decisiones, si el Espíritu Santo decide por ti, guay. Pero si no es el Espíritu Santo, es el otro. Por lo tanto, hay una parte de estas decisiones que viene por algo que está funcionando en tu mente, una lucha interior, que de hecho es el gran conflicto, que es a grandes rasgos universal, pero también está aquí dentro. O sea que pero al final tengamos presente que también es lógico que a nadie le gusta que cada día le den un collejón. No. Si cada día te están dando un collejón, al final dices, pues yo qué hago aquí, me voy a otro lugar, ¿no? Pues claro, es como se trabaja, se están dando collejas, pues otros dicen, pues aquí os quedáis. Y como ya hay un sentimiento de hace, no de ahora, sino de hace siglos, tengamos eso presente, pues pasa. Yo no estaba hablando a nivel independentista ahora, No, pero claro, es que la pregunta ha venido por aquí, ¿no? Ya. Y que es algo que está preocupando mucho a mucha población y sobre todo debería preocuparnos como adventistas de cómo plantearnos ese rol y cómo poder utilizar esto para dar el evangelio destapando todas las cosas que hay detrás. Eso es la base. ¿Traducción ¿no? al catalán? La tenemos en inglés, la tenemos en ruso, la tenemos en portugués, la tenemos en italiano y la tenemos en catalán. ¿Qué es esto, por favor? A ver, un catalán. Bueno, pues ahí queda eso, un poco para que nos sintamos un poco que nosotros, el libre albedrío que nos quiere vender el mundo, es decir, yo llevo mi vida, yo tomo mis decisiones y yo marco mi destino, ¿no? Eso, tú te labras tu destino, ¿no? Vale, sí, tienes tu influencia, pero tienes el libre albedrío que Dios te da para elegir lo que quieres que te influya. Dios te dice, mira, te doy esta posibilidad, influye en esto quiero que te influya, coge esto que te va a ir mejor. Porque si no, tu pensamiento va a ser una acción, lo que dice aquí, el pensamiento va a ser una acción. Y ese pensamiento va a ser acción buena y la acción buena, pensamiento bueno. Y si no, a la inversa, totalmente. La nota esta del lunes, ¿la has leído? Lunes, nota. Dígame, ¿de las puertas o...? Sí. Lunes, ¿lo de las puertas? ¿La puerta de la izquierda, la puerta de... ¿Eso de qué? No, esto de que habla de la violencia, la inmoralidad, etc. Esta es la segunda nota. No la he leído, pero es lo que está relacionado con los productores de cine y todo eso, ¿no? Sí, exacto, que habla aquí de sí, Hollywood, bueno. Habla de Hollywood. Sí. Violencia, inmoralidad, codicia, materialismo. Hollywood sabemos a quién pertenece, en las conferencias se ha dicho 1000 veces, ¿no? Sí. Y que bueno, que ellos que nos enseñan en las películas violencia, sexo, inmoralidad, y de eso nos alimentamos. Cada vez más. Claro, y se dice que si te alimentas de todo esto, entonces ¿de qué se va a nutrir tu mente? Fíjate que aquí de habla cosas de... positivas. Fíjate cómo define los sentidos como puerta de entrada a la mente, ¿no? Claro. Todos los conceptos que hemos ido hablando y no sé quién ha hecho esta lección, pero quiero conocerlo.
Sí, pero la lástima es que aquí no incluya el porqué de estas cosas, ¿no? Porqué de Hollywood, que hay detrás de Hollywood. Sería bueno, ¿no?, que incluyera estas cosas. Claro. Sí, exacto. Ahí Sí, es donde incluye a Billy Graham, me has que- quitado el momento de gloria. que Quería... también sabemos de dónde viene, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Sí. A ver, que evidentemente no es completo, pero el hecho de que se trate este tema en un foro adventista, porque normalmente se considera que es más New Age, que la mente, el cuerpo, energía y tal, no puedes hablar estas palabras, cuando realmente es una imitación de Satanás, aquello es una imitación de Satanás. Y esto es lo real, por lo tanto, vamos a explicar lo que es real y entenderemos la imitación. O sea, no es una contraposición, es una imitación, Satanás imita, ¿no? Bueno, pues es lo que intentamos hacer. La salvaguardia de la mente, martes 10 de septiembre. Que alguien mire el control de reloj. A las 12 tendríamos que parar. 11:36. Muy bien. Dice: hay muchas maneras en las que podemos bajar la guardia. Podemos dejar entrar la basura del entretenimiento de este mundo. Nuestras mentes pueden ser vencidas por la ira, la amargura y el resentimiento. Pueden quedar sumergidas en un océano de placeres embriagadores o hábitos adictivos. Las buenas nuevas son que Jesús ha prometido salvaguardar nuestras mentes si se lo permitimos. Aquí está. Si lo permitimos. Libre albedrío. ¿Vale? Yo quiero que Cristo guarde mi mente. Toma. ¿Vale? Lo permito. Y entonces pasa. Es la libertad real. Entonces, ¿qué dice? Obediencia, ¿no? Aquí vemos en 2 Corintios 10, del 3 al 5, que habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, ¿no? Que debemos ser cautivos en la obediencia a Cristo. Entonces dices, ¿libertad y cautivos? ¿Qué es esto? ¿No? Pues fue ese juego el que Satanás utilizó para convencer a los ángeles. Ese juego fue. Sí. Y dije, si no sois libres, yo os daré libertad. Pues, ¿qué es la libertad? Ser cautivo en la obediencia a Cristo. Porque si tú obedeces a Cristo, tienes acceso a la eternidad. ¿Qué es más libre que eso? ¿Qué es más libre que no estar enganchado al mundo? Eso es libertad. Él lo que quiere es nuestro bien. Claro. Y aunque realmente pasa a ser otro motivo de esclavitud, porque pues o sirves a uno o sirves al otro. Es servir o ser esclavo. Son dos conceptos diferentes. Servir a Dios es el concepto de libertad, porque Él quiere lo mejor para ti, porque te ama, quiere que seas feliz y te dará pues las reglas adecuadas, la vida adecuada para que lo seas. Mientras que el otro, ¿no? El otro aparentemente te plantea una libertad absoluta, pero que llegas a ser un esclavo que al final acabas en la muerte. Sí. Porque te pondrás pues en lugares indebidos como drogas o vete a saber qué, y acabarás destrozando tu vida, que es el caso de miles y millones de personas en este mundo, ¿no? Sí, pero es... Sí, fíjate otra vez. El concepto de Cristo es distinto, Sí. te da una libertad, un gozo, una paz. O sea, Satanás te dice, conmigo vas a ser libre. Pero lo que hace es poner muchas cadenas. Tú imagínate una bestia, ¿no? Ligada con cadenas, ¿no? Que quiere ser libre. Y dice, yo te encadeno a la tele, yo te encadeno a este tipo de comida, yo te encadeno a estas emociones, yo te encadeno a estos pensamientos, a estas actitudes que te van a enganchar al mundo y te van a aceptar todos a tu alrededor. ¿Vale? Pues eso no es libertad. La libertad es, yo rompo todas las cadenas del mundo porque, no yo, sino porque Cristo que actúa en mí lo ha conseguido antes que yo. Y entonces eres libre, porque caminas por el mundo y no eres del mundo. Acción. No, es que esto que estamos hablando me recuerda el movimiento hippie, que salió en los años 60, ¿no? Que era lo que querían, lo que es el eslogan que utilizaba el movimiento libre, el movimiento hippie, precisamente la libertad, ¿no? Sí. La libertad sexual, sí. La libertad en todos los sentidos, ¿no? Pero como estáis diciendo, en realidad esa libertad no es realmente, es engañosa, no es realmente una libertad, porque luego se dieron cuenta de que, por ejemplo, si tomabas ciertas sustancias, ya no eras libre, porque necesitabas hacer cosas que
que de otra manera no hubieras hecho para conseguir aquello. El amor, la libertad sexual tampoco era libertad en el pleno sentido de la palabra, porque esa libertad hacía que también llegaras a tener ciertas enfermedades que al final te esclavizaban, en cierto sentido. Entonces, ¿qué hizo? es esto lo que dice. Esa libertad que hizo, les hizo conocedores del bien y del mal. Pues Es sí. la promesa de Satanás. Seréis conocedores del bien y del mal. Voy a abrir vuestros ojos. Ahí está. Es la demostración de lo que lleva esa falsa libertad. El filtro que Dios dio a Adán y Eva evitaba todo eso. Pues eso es lo que Eso es Dios lo que quiere. Satanás, a través del movimiento de Rockefeller, financiado por ellos, Calla, 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 que no se oye. Necesitamos 300 micros. Si a alguien le sobra alguno en casa, pues que eso, una vez más, demuestra todo lo que había detrás. desde aquí yo. Que precisamente el movimiento hippie fue financiado por los Rockefeller. Satanás, a través de un alto de la cumbre de la masonería, estuvo filtrando, pagando todo un movimiento que la gente creía que era de libertad y era de esclavitud, precisamente, y que ha trastornado al mundo a partir desde entonces hacia lo que estamos viendo ahora. Fue el punto detonante, al igual que cuando salieron los Beatles, también financiados por ya sabéis qué, para cambiar la mentalidad de la población juvenil. Y como consecuencia eso ha ido increciendo cada vez más hasta llegar al punto que estamos teniendo ahora. O sea, es un plan satánico. Una vez más demostramos que detrás hay lo que hay y está puesto en todas partes. Fíjate, En las cartas de Invo, fíjate en los sentidos. No, quédatela porque vas a contestar ahora. Fíjate en los sentidos, cómo utilizaron la música puerta dimensional del oído con los Beatles para dar unos mensajes, para llevar una situación que cambió la mente global de la juventud de todo el mundo. Pero no solo eso, sino la imagen física, La imagen el física, corte de el pelo, corte de pelo, fue cuando todo. salieron las minifaldas. Sí. A partir de aquí ya se trastorna Bueno, todo. flipante. Empiezan las sustancias, a tomarse cosas. Es lógico. Y Ahora nos vas a explicar ¿O no? por qué sale Billy Graham aquí y... No, Eso me gusta de sí. saber. A ver, la frase no está mal, pero el hecho de escoger a Billy Graham es como decir, mira, Satanás dijo que os voy a dar la libertad si coméis del árbol. ¿Es mentira? No. Pero bueno, hay que citarlo. La cuestión... Yo creo que tendríamos que explicar quién es Billy Graham para los que no... Billy Graham es un predicador de unos 80 y pico años largos, si no recuerdo ya mal, que además su hijo también ha salido como él, y que es un punto de referencia para todo el mundo protestante, en Estados Unidos y en todo el mundo prácticamente, un predicador de masas que ha estado puesto en varios gobiernos de Estados Unidos y que todas las religiones protestantes lo tienen como un líder indiscutible, lo que dice él es misa. Cuando en verdad Billy Graham, y lo hemos demostrado también en las conferencias, es un masón de grado 33, totalmente dedicado a las cosas de Satanás y no a las de Dios, y que con sus mensajes ecuménicos a tope lo que está haciendo es ligar al mundo del Vaticano con el protestantismo y llevarlos al mundo ecuménico sin darse cuenta. Y por desgracia, los adventistas, como siempre, no nos enteramos de casi nada y estamos cogiendo todo lo de ellos para ponerlo dentro de nuestra iglesia, tomar referencias y así, sin darnos cuenta, nos están colando. Yo ya no sé si adrede o no adrede, vale más pensar bien porque a veces... Y están cambiando una vez más los planteamientos mentales de los adventistas para que vayan aceptando, si este hombre ha dicho esto que es positivo, lo otro también será positivo, por tanto ecumenismo. Es como lo que decía él de aquel demonio que dijo a un hermano adventista que la iglesia adventista era la iglesia verdadera, ¿no? Sí. Y se fue a la iglesia y tal, y le preguntó, oye, ¿tú cómo te has convertido? ¿No? El demonio me lo dijo, guay, ¿no? Pues es un poco así, ¿no? Hoy precisamente en el apartado de puertas dimensionales, al final pondremos un testimonio que, bueno, más que es un testimonio, pero de experiencia, de una situación que ha sucedido en México con la iglesia adventista. Vamos a decir dos cosas que allí me han escrito. Y no os lo perdáis porque tiene bastante conexión con lo que estamos hablando, y vale la pena. Bueno, pues hecha la aclaración, muy completa, por cierto, gracias. Bueno,
quedándonos con la frase y el concepto que dice aquí, dice, podemos elegir meditar en los pensamientos que nos pasan, que eso sería contemplar y acariciar un pensamiento erróneo, ¿no? Que domine nuestro pensamiento, porque en el momento que lo acaricias y lo incrustas en tu mente, ya domina tu pensamiento. En el momento que acaricias un pensamiento, se genera una nueva conexión neuronal. Eso está ligado con la fisiología. Por eso Ellen White dice que debemos conocer la fisiología. Porque en el momento que tú haces un nuevo conocimiento, ¡plac!, lo acaricias y ¡pam!, se genera una nueva conexión. Esa nueva conexión ya es automática. Por lo tanto, estamos incrustándola. Entonces, permitimos que eso se instaure como un pensamiento nuevo. Y el pensamiento implicará actos. Es lo mismo de lo que decíamos siempre del árbol y el buen fruto y el mal fruto, ¿no? Permitir que cada pensamiento sea traído a la obediencia a Cristo es entregar nuestras mentes a Jesús. Los pensamientos carnales no son expulsados con solo desear que se vayan. No son expulsados cuando la mente se llena de otras cosas. He puesto una diapositiva muy interesante. Está formidable. Sí. ¿Quieres compartir con nosotros? Está formidable esta diapositiva. Dice, vaciar tu mente, déjate llevar. Bueno, y vemos ahí como una mano se la lleva una mente vacía hacia un lado y otra se la lleva hacia otro. Muy bien. Eso es lo que os van a decir la mayoría de las veces y es el concepto que tiene la gente de la relajación. Tú tienes un estrés diario, tú estás todo el día con las cadenas ahí, ahora me la pongo, ahora me la quito del mundo, me cago y déjame en paz y no sé qué. Llegas a casa y dices, ¡buah! Voy a desconectar. ¡Pah! Pongo la tele. ¿Y qué hemos visto antes? Apaga tu mente, o sea, apaga la tele, enciende tu mente, ¿no? Al revés, ¿no? En el momento que enciendes la mente, enciendes la tele, apagas tu mente, ¿no? Y dices, ahora estoy en la gloria, porque no pienso. Vale, pues ese momento no es mente en blanco. Nunca se puede quedar la mente en blanco. Yo el concepto lo estoy hablando con David ayer, es como el aire, el espacio, el aire que está en la tierra, ¿no? No hay un espacio vacío en el aire, si no, no podemos respirar. Los movimientos de convección del aire es cuando se calienta el aire, sube, y esa masa que sube deja un espacio vacío que es rápidamente ocupado por otra masa de aire, más fría. Y así constantemente, por eso se mueven las nubes, se mueve todo. Siempre pasa por eso. Y los aviones vuelan por ese efecto también. Pero, entonces, ¿qué pasa con la mente? Si quitamos un pensamiento, rápidamente entra otro. Estamos constantemente recibiendo inputs, recibiendo entradas. Por lo que la mente en blanco es imposible. La mente en blanco es, ¿quién lo hace la mente en blanco? Yo te hago una relajación, meditación, etcétera, yoga, la tele. Es hipnotismo. La mente en blanco, la traducción literal sería, dejo mi mente para que Satanás haga lo que quiera. Eso sería mente en blanco. ¿Qué quiere decir? Yo me quito de mi mente y dejo que otro Satanás la coja. Eso es la mente en blanco. Por lo tanto, cuidado con lo de vaciar vuestra mente, porque se va a llenar en ese momento de otras cosas muy, muy peligrosas. Pues mirad si la cosa es peligrosa, que ayer mismo me estaban comentando que en Honduras la Iglesia Adventista tuvo una situación un poco, bueno, fuerte, es muy fuerte. Resulta de que se les daban una serie de ejercicios por hacer, se tenían que levantar muy temprano en la mañana, leer parte devocional, etcétera, etcétera. Y eran, pues unos, si no recuerdo mal, 40 tipos de ejercicios, 40 días así. Y ¿sabéis esto a qué suena, no? ¿Os recuerda algo estas cosas? Claro, esto es muy positivo, aparentemente parece muy bueno, ¿no? Pero es que en una de las implicaciones que esto conllevaba era que se tenía que dejar la mente en blanco. O sea, estaba basado en los ejercicios espirituales de ¿sabéis quién? De Ignacio de Loyola. Y la gente iba allí, además creo que pagaba por ir allí, si no recuerdo mal. Y claro, imaginadla de gente que ha quedado prendada de espiritismo sin darse cuenta. Y bueno, la verdad es que es para pensar hasta qué punto se está llegando ya inconscientemente por la mayor masa de la Iglesia, que no tienen ni idea de nada, porque además desde los púlpitos no se les advierte de nada de esto, ni se quiere que se diga, evidentemente. Entonces ya no son ovejas, son como borregos llevados por donde quieren.
Y esto es realmente grave. Esta tarde vamos a contar un par de experiencias más que os pondrán los pelos de punta, literalmente, creo, porque a mí me sucedió. Salió, creo que fue uno de los predicadores estos de... Bueno, no recuerdo ahora qué nombre, pero es famoso. Decirme alguno. Predicadores famosos adventistas. Bullón no, hombre, no. De los buenos. Ah, de los buenos. Sí. Sí. Micro, que hay una aclaración. Micro. Rosana nos comenta, las 40 madrugadas se realiza en Latinoamérica, surgió en Brasil, no de la forma que lo presenta Víctor. ¿De qué? Ah, ¿cómo crees que se produjo entonces? Ahora lo cuento. Venga, le podríamos dar voz. Yo os lo sería digo fantástico. porque a mí me lo contaron así ayer mismo por la noche y además la persona que me lo contó fue invitada a ello y no lo veía claro y finalmente no fue, pero eso es lo que al menos así lo plantearon en Honduras, al menos en esa parte. Que en otros lugares se ha hecho distinto, puede ser, pero desde luego plantear 40 días así, tal y cual, claro que suena muy crístico, ¿no? En el estar 40 días en el desierto, ya lo sabéis, pero es que esto, ¿a quién se le ocurre hacerlo? Pues eso es lo que hacen los jesuitas, y eso se pasa al mundo cristiano y nos cuelan como que no, es por Cristo estando en el desierto. Y el Bueno, 40, hay que ir con cuidado. y el símbolo, claro, el 40 simbólico. Ojalá se ha hecho bien, ¿no? Ojalá. Suerte que llego bastante. Rosana nos comenta, se entrega un material diario de lectura, se busca hacer el hábito con la idea de formar el hábito de estudio matutino. De momento. Vale. Bueno, matutina para eso. Para ese hábito matutino está creada la matutina. Las meditaciones matinales por medio de la matutina, que lees 5 minutitos al día cuando te levantas, ¿no? No sé si hace falta algo más que tenga relación pues con lo que Víctor mencionaba, ¿no? bueno, no sé, si queréis podemos dejarlo para una consulta, porque esto va a llevar un debate largo al respecto y tiramos para adelante con la lección. También a la mañana, no sé, continuamos con el debate y si quiero alguna aclaración, pues que hablemos Víctor. ¿Qué os parece? No es por cortar, no tengo ganas de inhibir a nadie, pero es que si no acabamos la lección y... Más consultas que hable con Víctor. Sí, caso que se comunique con él personalmente y que pongan en común las... Vale, pues, ¿Sí? ¿Parece bien? Sí, porque está... Sí, si es una cosa muy urgente, pues la puede comentar. Es que nos dice Removed by His Word, también a la mañana. Vale, bueno, si de caso seguimos, ¿vale? Y luego os contactáis con él o de alguna manera y lo aclaráis. Se aclara más tarde. Vale, de acuerdo. Bueno, yo quería seguir con la lección del martes. Macho, el martes, pero si no llegamos nunca hasta el final. Bueno, tío, ¿qué hora es? -5. Bueno, pues vamos a hacer un resumen super bestia. Yo quería hacer un símil con números 33 del 50 al 53 y 55 al 56. Resulta que aquí nos habla de cómo una vez están dentro del pueblo de Canaán, llegan a Canaán y Dios les dice, tenéis que luchar contra esta gente y limpiar la tierra. Limpiar la tierra. ¿Por qué? Os van a influir a vosotros y si os influyen a vosotros serán como aguijones y os tendré que hacer a vosotros lo que tendré que hacerle a ellos. Muy bien. Esto aquí rápidamente me llegó un símil. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nuestra mente? Nuestra mente está llena de cosas. Llena de cosas que son la tierra contaminada. ¿Y qué hace? Dice, tienes que eliminar esta tierra. Elimínala, mátala. ¿Cómo? Quita tu ojo, corta tu brazo. O sea, no te expongas, porque el sentido es la puerta. O sea que tenemos símil de mente con Canaán. ¿Qué pasaba con el campamento hebreo?
Lo mismo. Cuando surgía la impureza, cuando surgía la intemperancia, ¿qué pasaba? No podía contaminarse en campamento hebreo. Es una simbología del campamento hebreo, que eso me gustaría mostrar en otras charlas, de la Nueva Jerusalén también, por unas condiciones que ya hablaremos. O sea que es la pureza en todo. Mente, campamento hebreo, Canaán, Nueva Jerusalén. O sea que nuestra mente tiene que estar en el cielo, nuestro cuerpo en la tierra. Si nuestra mente tiene que estar en el cielo es donde va a bajar Nueva Jerusalén. Tiene toda una lógica que todas las historias del Antiguo Testamento relacionadas con la limpieza, con extraer lo malo para que lo bueno fluya, está también en nuestra mente. O sea que debemos ver otra dimensión, creo, en el Antiguo Testamento dirigida a nuestra mente. Que cuando hablen de tierra de Canaán, también como si fuera de nuestra mente. Cuando hablen del campamento, también es nuestra mente. Bueno, siguiendo, relaciones mente-cuerpo, cielo-tierra, es un poco el concepto que acabo de hablar ahora, ¿no? El cielo y la tierra, nuestra mente en el cielo, el cuerpo en la tierra. Hay una relación entre una cosa y otra. Es como si cada vez que habláramos del cielo, estamos hablando de nuestra mente, porque tiene que estar allí. Si el vórtice está abierto, es como si estuviéramos allí. Por lo tanto, es todo unido, es todo uno. ¿Y entonces qué pasará? Si nosotros hacemos esto, ¿qué pasará? Seréis luminares en el mundo, dice aquí. En la oscuridad, ¿qué seremos? La luz, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos iluminará para que el resto la vea. No podemos coger la luz y dejarla debajo de la mesa, como dice el texto. Hay que ponerla encima de la mesa. No ver a nadie una ciudad encima de una montaña. Analogía. ¿Qué ciudad estará encima de una montaña? ¿O menos la aplastará? ¿Qué será la ciudad que dará la luz y estará en una montaña? ¿Qué ciudad bajará sobre la montaña? La Nueva Jerusalén. Otra vez ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Leemos la cita del viernes que dice, la segunda cita para ir más rápido: es el privilegio de toda alma, eso es Elena White, ser un canal vivo, fijaros, un canal que fluye por un canal. Agua, energía, por medio del cual Dios, ¿sí?, información, pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. También puede ser un canal de televisión. Bueno, ahí estamos. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representan al mundo su espíritu y su carácter. Agentes. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Exacto. Dios, para llegar al humano, ¿qué hace? Un humano. Necesita humanos para llegar a humanos. Somos canales. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo, a fin de que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Para todos. O sea que hay canales, que se va haciendo una red de canales donde esta energía que Dios provee va llegando. Y para acabar os pondré el artículo que dice neurociencia, no hay aprendizaje sin mente ni mente sin cuerpo. Eso que hablábamos antes de la interconexión de la mente con el cuerpo. Y habla el del blog, dice que lo he sacado de un artículo escrito en Cognitive Neuroscience de Álvaro Fernández, que dice: el cerebro es igual a que todo órgano, forma parte de un cuerpo que debemos cuidar si no queremos que se estropee. El 2% del total de la masa de nuestro cuerpo, es el 2% del total de la masa de nuestro cuerpo, pero consume el 20% del oxígeno y los nutrientes que ingerimos. Por eso no podemos descuidar su dieta. Era la web que decía: comer para vosotros, sí, para vivir bien y más, sí, pero comer para vuestra mente. Al final, comes para tu mente. El tiempo del fin está cerca, sabemos que queda poco. La gente dirá: bueno, pues si total, si queda poco, ¿para qué voy a comer bien? Yo paso de todo. Pueden decirlo, pero es que no comes. Comes para estar bien, sí, pero comes para tu mente. Si tu mente no está adecuada, no vas a estar preparado para el mensaje final, no vas a estar preparado para absolutamente nada. Vas a hacer mucho deporte, vas a tener un músculo muy fuerte. Y vas a caer.
Si votara, lo podríamos tirar. Y vas a caer en todos los engaños satánicos especiales para hacer que el pueblo de Dios en el último tiempo sucumba. Si no preparamos nuestros cuerpos con alimento adecuado, nuestra mente se ve afectada y por tanto quedamos débiles mentalmente. Lo mismo con lo que vemos y demás. Una vez más se une absolutamente todo. Y nosotros, como tú dices, es que queda poco tiempo ya, ¿qué más da, no? Cuidarse o no cuidarse. Pero es que deberíamos plantearnos que nosotros deberíamos estar orando para ser de los 144.000. Y esos son los que tienen que estar en pie cuando Cristo vuelva. Por tanto, ¿qué quiere decir? ¿Que nos hemos de descuidar porque queda poco? No, porque al contrario. Claro, es que todo es al lo contrario. Si no, no podremos dar el testimonio que hay que dar para que ese momento llegue y poder resistir hasta el final. Al menos que nos importe un bledo todo eso. Claro. Es prepararnos. Es que con lo que nos alimentamos, tanto física como espiritualmente, es no solo prepararnos individualmente para el encuentro con el Señor cuando venga, sino es prepararnos para también saber dar un buen testimonio a aquellos que aún no lo conocen. Claro, y si no estás en la mejor disposición posible, no recibes la luz para entender ni para dar. Y aquí, el Señor necesita agentes humanos para llevar el Evangelio. Pues si no nos preparamos, ¿qué agentes vamos a ser? ¿Cómo lo vamos a llevar? Cierto. Siguiendo un poco con el artículo, recordamos que dice, el ejercicio estimula la neurogénesis. Ya estuvimos hablando, el cerebro está en constante crecimiento y pérdida de volumen. El crecimiento con la edad pierde el cerebro, bueno, de hecho envejecemos porque perdemos volumen cerebral. Un 1% o así, no sé cada cuánto. Pues resulta que la tasa esa se revierte al hacer ejercicio. El volumen crece. Pero luego, ¿qué pasa? Que hay que fijar esas neuronas en el cerebro. ¿Cómo? Pues haciendo ejercicio generas neuronas. Esas neuronas se pueden morir si tú no has estudiado algo para fijarla. Si tú lo estudias en algo bueno, fijará en bueno. Si lo estudias en malo, fijará en malo. ¿Entendemos cómo funciona fisiológicamente nuestra mente? Una neurona es un pensamiento. Si tú esa neurona no la fijas, no tienes ese pensamiento. Y si la fijas mal, tienes un pensamiento malo. Cámbialo luego. Mandamientos, lucha. El aprendizaje y los retos mentales estimulan la aparición de nuevas conexiones neuronales. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Un poquito aquí, ¿no? Escudriñar las escrituras, ¿no? Escudriñarlo todo y retener lo nuevo. Eso que nos mantiene constantemente conectados y estando buscando y tal. Eso hace generar nuevas conexiones neuronales. Somos un organismo en continuo y autodesarrollo. Por tanto, la salud, el desarrollo y el mantenimiento de nuestro cerebro dependerá de los continuos estímulos que le vayamos proporcionando a lo largo de la vida. No hay edad para ello. Depende de estímulos. ¿Qué estímulos le damos? Y para acabar, 1 Tesalonicenses 5:23. Vaya, pues no, léela. Es igual. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si miras en Strong, la concordancia, y miras la palabra original, cuando se refiere a vuestro ser, o sea, al hombre, y habla de espíritu en minúscula, sería el alma racional, neuma. Neuma, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué decir neuma en griego? ¿Aire? ¿Viento? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Como el viento? ¿Qué hubo? ¿Soplo de vida en el momento que Dios creó al hombre y le dio la energía? ¿Qué está diciendo en todo? Está diciendo muchas cosas, es el todo. Suge, que es el alma, principio sensitivo, referido al hombre, las emociones, los sensores, todo a Cristo y el cuerpo. Bueno, pues por mí acabamos ya porque el compañero David tiene que irse y bueno, es el momento. Mucho feliz sábado a todos.